La historia como disciplina científica. El estudio del pasado del hombre siempre ha sido una interrogante y una importante actividad. Conocer el desarrollo que ha tenido la sociedad en la que vivimos nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de valorar nuestro país y valorarnos como ciudadanos, como mexicanos, y podemos entenderla de dos formas. La historia como suceso, es decir, la suma de todos aquellos acontecimientos de una persona, sociedad o país. Es el desarrollo de todo lo que acontece. Podemos hablar entonces de la historia de la música, de la historia de México o de la historia de la humanidad, entre muchas otras. Por otra parte, tenemos la historia como interpretación. Se entiende como el estudio y el análisis de todos aquellos acontecimientos y sucesos de una sociedad, disciplina donde los historiadores analizan los hechos para determinar por qué han sucedido y qué relación tienen con nuestras vidas. Para diferenciar ambas connotaciones, al hablar de la historia acontecimiento, se menciona como el desarrollo o proceso histórico, mientras que la historia como interpretación se considera a la historia como disciplina científica. Esta última cumple con las principales características que toda ciencia tiene: un objeto de estudio, un método de investigación y una terminología o lenguaje propio. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio específico de la historia como ciencia? Pues es precisamente el desarrollo de las sociedades en el tiempo, que es la suma de los acontecimientos que a lo largo del tiempo ha vivido la humanidad. De esta manera, el método de investigación se realiza de un modo ordenado y sistemático. El más conocido es el método científico o experimental, cuyos pasos son observación del fenómeno, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría o ley. Un ejemplo claro del método es la ley de la gravedad descubierta por Isaac Newton. Se dice que en una ocasión Newton leía bajo un árbol y de pronto le cayó una manzana en la cabeza. Este hecho lo llevó a observar el fenómeno y darse cuenta que todos los objetos caían siempre hacia abajo, aunque fuesen arrojados hacia arriba o hacia un lado, y se cuestionó: ¿por qué todas las cosas caen hacia abajo y no en otra dirección? Newton elaboró una hipótesis. Todos los objetos caen hacia abajo porque hay algo que los jala, que los atrae hacia abajo. Comenzó a experimentar arrojando varios objetos al aire, esto para comprobar si su hipótesis era cierta o falsa. Comprobando que su hipótesis era cierta, que algo atraía las cosas hacia abajo, determinó la ley de la gravedad. Todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra por una fuerza que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, Newton hizo ciencia. Reflexionemos un poco. La historia como ciencia tiene un objeto de estudio, pero ¿tiene un método de investigación? Tomemos en cuenta que observar no se limita a mirar con detenimiento. Observar es revisar, reflexionar, analizar cada detalle del fenómeno, haciéndolo con todos los sentidos. Así entonces, la historia puede observar un fenómeno o suceso histórico, pasado o presente, que ocurra aquí o en otra parte del mundo. El siguiente paso del método experimental es el planteamiento de la hipótesis, que es un supuesto que el investigador considera como la causa del fenómeno, es decir, lo que él cree como la razón por la que suceden los fenómenos que está estudiando. Por otro lado, el paso más importante del método experimental es precisamente la experimentación. Esto es, la capacidad de reproducir una y otra vez el fenómeno que se investiga. Hablando específicamente de la historia, al no poder experimentar o reproducir los fenómenos históricos, se realiza la interpretación de estos. Por eso, existen tantas versiones de un mismo hecho histórico, pues depende de la interpretación del historiador. Y para interpretar los hechos históricos, no se utilizan instrumentos de laboratorio, sino fuentes de comparación, que son todo aquel testimonio que nos da un conocimiento acerca de su tiempo.
Finalmente, la siguiente característica de toda ciencia, y que por obvio también presenta la historia como tal, es el manejo de una terminología o lenguaje propio. Así pues, la historia posee lenguajes particulares, terminología especializada y conceptos específicos que permiten identificarla cuando se mencionan. Por ejemplo, época, periodo, siglo y todos aquellos términos relacionados con el tiempo, que es una de las categorías más importantes de la historia. Sin embargo, la historia como ciencia utiliza términos de muchas otras ciencias en las que se apoya para realizar sus investigaciones. Son términos aportados por la sociología, geografía, antropología, filosofía y muchas más. Y entonces podemos hablar de términos como sociedad, gobierno, guerra, independencia, revolución y muchos términos más que tal vez no sean específicos de la historia, pero que sí nos permiten identificarla.